Vamos a suponer que tenemos N1 vueltas. N1 vueltas. ¿Por qué N1? Porque va a haber otro, ¿no? N1 vueltas. L, vamos a suponer que la longitud es la misma, van a ser la misma para los dos. L y la corriente que está pasando por S. N1, L, la corriente 1. Vamos a suponer que entonces este solenoide tiene esta corriente, de acuerdo a esa corriente generará entonces en el interior un campo magnético que sería así. Este sería B1, ¿ok? B1, es decir, la corriente 1 genera su propio campo magnético. Supongamos también que en ese mismo núcleo tenemos ahora otro, yo lo voy a hacer de azul, yo no sé cómo lo van a hacer ustedes. ¿Ah? Uno hace referencia a un solenoide. Uno porque es que van a haber dos. ¿La qué? El número de vueltas, ¿no? L, la longitud. Pero no la longitud del cable, ¿no? La N. Exacto, es como si yo envolviera en este espacio un cable o dos cables juntos, la misma longitud. La N es el número de vueltas. N es el número de vueltas que tiene el primer embobinado. Entonces tengo otro, ¿no? Yo lo dibujé de azul, yo no sé cómo ustedes lo van a hacer allá. Aquí, entonces tengo este de azul tiene N2 vueltas, la misma longitud L. Mire cómo estoy haciendo la longitud, ¿no? L. Y supongamos que tiene una corriente 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de cómo sea, suponiendo que van las corrientes también y dos, así, pues también tengo dos campos, ¿no? El campo de la corriente 1 y el campo de la corriente 2. O sea, hay dos campos. Cada corriente produce su propio campo. ¿Ok? Entonces, el solenoide 1 ojo, solenoide 1 produce el campo magnético. El campo magnético B1, cuya magnitud, ¿cómo es la magnitud entonces de B1? Es la magnitud del campo de un solenoide. ¿Se la saben o no la saben? ¿Cómo es? Mu sub 0 si el núcleo es el vacío. Entonces sería mu sub 0 por N1 por I1 sobre la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este campo, el campo 1, produce un flujo magnético en cada estira del otro solenoide. Este campo produce un flujo magnético en cada estira del otro solenoide. Entonces, este campo produce un flujo magnético en cada estira del solenoide. ¿Cuál solenoide? El solenoide 2. Entonces, el flujo magnético neto a través de todo el solenoide 2 sería el flujo magnético, ojo, no vayan a entender esto como el flujo magnético del campo 2. El flujo magnético sobre el solenoide 2. ¿Qué es? N2 por el área 2, que puede ser la misma sin caso de que en este caso, ¿no? N2 por el área 2
por el campo magnético 1. Míralo aquí, ¿no? Flujo magnético en el solenoide 2 producido por el campo 1. ¿Por qué N? Porque hay N vueltas. A por B, por el coseno del ángulo entre el A y el B, pero el área es el área transversal a través de la cual está pasando. Entonces, sería coseno de 0, quedaría 1. Esto entonces es N2 por el área 2 por B1, pero B1 ya lo tengo, mírenlo aquí. Sería entonces por mu sub 0 por N1 sobre L por I1. ¿Están de acuerdo? Podemos escribirlo como más ordenado para que sea, sería mu sub 0, que siempre lo colocamos al inicio, por N1 por N2 por el área sobre L por I1. Ok, ese es el flujo magnético. Ese es el flujo magnético que el campo del solenoide 1 produce en el solenoide 2. ¿Está claro? Ese, ¿cómo es que es? Flujo magnético que el campo producido por el solenoide 1 produce en el solenoide 2. Sí. Y esto en este caso porque tiene la corriente de libre dirección. No. Independientemente de donde en qué dirección tenga, ese es el flujo magnético. ¿Ya? Ese es el flujo magnético sobre el solenoide 2. ¿Qué pasa si ese flujo es variable con el tiempo? Puede ser constante, ¿no? Si las corrientes son constantes. ¿Verdad? O sea, si todo esto es constante, este flujo es constante. Si el flujo es constante, no hay P inducida. Pero si este flujo es variable con el tiempo, hay una P inducida en el solenoide 2. Entonces, si ese flujo magnético es variable en el tiempo, se induce la P E2 igual a menos la derivada respecto al tiempo de B2 sobre, es decir, la derivada respecto al tiempo de ese flujo magnético. Y si yo derivo, tengo que derivar todo esto, donde hay cuestiones que son constantes, ¿no? Entonces sería mu sub 0, ya es una constante, sería entonces menos mu sub 0, número de vueltas, mu sub 0, N1, N2, longitud, y lo único que esta área la he colocado como A porque es la misma para los dos. ¿Ok? Entonces queda aquí como lo único que puede variar sería la corriente. Entonces me quedaría como la derivada de la corriente 1 respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos a... Entonces, esta parte que está aquí, miren, esta parte que quedó aquí, como todo esto como constante, lo podemos escribir como una sola cantidad que vamos a llamar, que vamos a marcar con la letra M. Entonces me queda que, como esto es M, me quedaría que M por DI1 de T sería la P inducida.
¿Usted quién es M? ¿Quién es M? Es mu sub 0, N1, N2 sobre la longitud. El área. Esto se llama coeficiente de inducción mutua o inductancia mutua. Ojo, de ese sistema. Es decir, no toda la. Entonces, esta se llama inductancia mutua. Inductancia mutua. Y tiene unidades. Tiene unidades de Henry. Henry. No Hertz. Henry. ¿Ok? Henry. Entonces, mire que desde aquí, mire lo que tengo aquí. ¿Quién es esto? M. Quiere decir que yo el flujo también lo puedo escribir como M por I1. Ok. M por I1. Ok. M por I1. Cuéntense. Mutua. Ok, ustedes fíjense que partimos de dónde? Del solenoide 1 y llegamos a la P inducida ¿dónde? En el solenoide 2. ¿Ok? Ahora vamos a partir de el solenoide 2. Lo único que cambia es que no son distintas corrientes. ¿Que no qué? Lo único que cambia es la aventura corriente. Sí, entonces vamos a tratar de reescribir esto si hubiésemos partido del solenoide ¿qué? 2. Entonces, a su vez, el solenoide 2, mire aquí ya, solenoide 1 produce el campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético? Entonces, B2, magnitud sería, entonces, ¿cómo sería? De mu sub 0 por N2 por I2 sobre L. ¿Qué hace ese campo? Produce un flujo magnético, ¿pero dónde? En el solenoide 1. Entonces, este campo produce un flujo magnético, en el solenoide 1. En el solenoide 1, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese flujo magnético? El flujo magnético en el solenoide 1 es el número de vueltas del solenoide 1 por el área del solenoide 1, número de vueltas por el área del solenoide 1 por el campo magnético del solenoide 2. ¿Cómo me quedaría? Esto me quedaría como N1 por A, es decir, me va a quedar mu sub 0, N1, N2, A, L. ¿Están de acuerdo? ¿Es como es que queda? Mu sub 0, N1, N2 por A sobre L por I
2. Mira aquí entonces lo que tenemos, ¿no? ¿Quién es esto? M. De la misma M, pero la corriente 2. La misma M, pero la corriente 2. Eso quiere decir entonces que la P inducida, si la corriente es variable, ¿no? La P inducida en el solenoide 1. Entonces sería, la P en 1 sería igual a, ya recuerden que esto es constante, ¿no? Sería menos M por DI2 de T. ¿Estamos de acuerdo? Esto, bueno, estas están en voltios porque son diferencias, lo mismo esta, ¿no? M2 también es. Entonces, en conclusión podemos decir que M, si queremos hallar M para un sistema, ¿quién es M? Inductancia mutua. ¿Qué tenemos que hacer? Dos formas posibles de hacerlo. Sería entonces, míralo de aquí. Si M por I es igual al flujo magnético 2, entonces yo puedo decir que M es el flujo magnético 2 sobre I1. Pero fíjense que también me dio que M por I2 es el flujo magnético 1, entonces también lo puedo escribir como flujo magnético 1 sobre la corriente 2. Es decir, dos formas para poder hallar M. Más rápido. Yo no rápido. Dos formas para poder hallar M. Pues M, ¿de quién es? M es como un coeficiente de acople magnético entre los dos sistemas. ¿Ok? Como un coeficiente de acople entre los dos sistemas. Por eso se puede hallar, es posible hallarlo por algunos de los dos. Y para este ejemplo nos damos cuenta que fue así, ¿no? Ahora, dado un sistema como este, ya M se dan cuenta que M es constante. Dado el sistema es constante. Lo puedo variar, pero si yo cambio estos parámetros. Pero dado el sistema es constante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación que está aquí, estas ecuaciones que están aquí, es engañosa, deben tener cuidado. ¿Ok? Porque estas dos están relacionadas. Es decir, que si yo les digo, oiga, ¿y qué pasa con la inductancia si yo aumento la corriente 1? No pasa nada. No lo vean que como está en el denominador, si yo aumento el denominador, entonces... No, porque es que si usted aumenta la corriente 1, enseguida le aumenta este flujo magnético sobre el solenoide 2. Si usted aumenta la corriente 1, le aumenta el flujo magnético sobre el solenoide 2. Si usted aumenta la corriente 2, le aumenta el flujo magnético sobre el solenoide 1. De tal forma que todas estas cantidades son directamente proporcionales. Y por lo tanto, M se debe mantener constante. Es decir, no es variando el flujo o variando la corriente como usted puede cambiar M. ¿Qué necesita para cambiar a M? Que varíe estos parámetros que están aquí. Que varíe a estos parámetros que están aquí. ¿Sí? Que varíe estos parámetros.
Ok, entonces ya vimos el concepto de instancia 1. Fíjense que la unidad de M, el coeficiente de difusión mutua, es el Henry. Entonces el Henry equivale a Weber sobre amperio. Weber, unidad de flujo sobre amperio. Pero eso se llama Henry. Weber sobre amperio es equivalente a Henry. Y es la unidad de coeficiente de inducción. Entonces ya ustedes si van a la electrónica y tienen una bobina de 3 milihenry, le van a entender. Es un dispositivo que se consigue en el mercado. Pero aquí tenemos un par de bobinas, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a considerar que tenemos ahora, este es un ejemplo, ¿no? Este es un modelo. Vamos a suponer que tengo un solo único solenoide, único solenoide. Entonces hagan ahí el esquema de uno solo. ¿Cómo lo harían? O sea, un núcleo, este núcleo puede ser vacío. Yo lo hago como para que se logre ver mejor. Entonces tengo un solo solenoide. ¿Qué características tiene este solenoide? Uno solo, ¿no? Entonces tenemos n vueltas, no voy a ni uno ni dos, n número de vueltas. Longitud y corriente. Ok. Entonces, si ese produce un campo magnético. Y un radio ojo, puede que la bobina no sea, que el núcleo no sea cilíndrico, sino que sea cuadrado, que sea, o sea, la forma que tenga no importa. ¿Ok? Bueno, entonces este genera un campo magnético. B. Genera un campo magnético. Y resulta que ese campo magnético produce un flujo magnético sobre cada una de las tiras del mismo solenoide. No, sino que aquí lo estamos manejando ahora de forma individual. Por eso, porque el campo de uno incluye No, porque usted tiene un campo, puede hallar el flujo de... O sea, en el modelo anterior también el campo, que el uno produce sobre sí mismo también. O sea, el solenoide 1 produce un flujo sobre sí mismo y sobre el otro. Ya, sino que no quiero entregar más allá, sino lo voy a trabajar de forma independiente. ¿Ok? Entonces este campo magnético produce un flujo sobre el mismo solenoide. Entonces, ¿cómo me quedaría la magnitud del campo acá? B, menos 0 por N por I sobre L. No, ya saben que L es la longitud del solenoide, no del cable del cual está hecho, ¿no? Porque si ustedes se envuelven, la longitud puede ser grandísima, no corresponde a la longitud. ¿Qué pasó con Transcaribe hoy? No, Transcaribe. Esos conductores de Transcaribe sí se demoran, ¿verdad? ¿Te usa Transcaribe, perdón? No son los conductores, es uno mismo, ¿verdad? No, es uno. Uno es el que tiene la culpa de llegar tarde. ¿No?
De Cascaribe también. Porque ya la excusa no puede ser que el tráfico esté pesado. Ya usted sabe que tiene que meter ese tiempo allí. Ok. Y este campo magnético, ¿qué hace? Un flujo magnético. Este campo magnético produce un flujo. Oiga, ya esto no quiere escribir, ya exactamente cuando está acabando el semestre ya, esto ya no quiere escribir. Magnético produce un flujo magnético, sobre el mismo solenoide. Allá está también, simplemente que no lo consideré allá, pero allá también está el campo, el flujo magnético sobre sí. ¿Cómo sería el flujo magnético? El flujo magnético sobre el solenoide, no tengo que sería que N veces el área por el campo magnético, y se convertiría en que me ayudan, entonces sería N por esta N me queda Newton 0 N cuadrado sobre L por el área por la corriente. ¿Ok? El área sobre la corriente. Si el flujo es variable, si este flujo es variable, este flujo es variable, entonces se produce una P inducida, que sería la P inducida igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Si yo derivo el flujo magnético, ¿cómo me quedaría? Menos Newton 0 por N2 por el área sobre L por DI dt. Y aquí me quedó esto ahí, que lo vamos a simbolizar con la letra L mayúscula. Le quedaría menos L por DI dt. Menos L por DI dt. Esto va en voltios, ¿no? ¿Dónde está L? ¿Quién es L? L es Newton 0 por N cuadrado por el área sobre la longitud. Tiene también unidades de Henry y se llama coeficiente de inducción o inductancia, simplemente, no mutua, inductancia. ¿No es que? No, porque M hace referencia a que es mutua entre dos sistemas. Y aquí es individual, un solo sistema. Entonces se llama coeficiente de autoinducción o simplemente inductancia. Este se llama inductancia. Entonces fíjense que el flujo, lo puedo escribir también como aquí, flujo magnético, lo puedo escribir también como L por I. ¿Están de acuerdo? L, esto es L, ¿no?
¿Sí o no? Entonces yo el flujo magnético lo puedo escribir como L por I. Lo que quiere decir que si yo quiero encontrar L para un sistema, yo lo puedo hallar hallando el autoflujo, o sea, hallando el flujo que él mismo se produce, y lo divido por la corriente que está pasando por ese. ¿Ok? Esto da entonces, esto es en Henry, no tiene las mismas unidades, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que allá son dos sistemas acoplados Y aquí uno solo. y acá es los efectos del circuito, en el circuito, por las variaciones de corriente en el mismo. Y le adelanto, todo circuito tiene auto inductancia. Pueden haber más de dos. ¿De dos qué? Dos sistemas. Sí, claro. Sí. Pero nosotros no nos vamos a extender hasta allá. Menos mal. Que lo haga el profesor de allá de circuito 2, creo que es circuito 1. Nosotros aquí no nos vamos a meter. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Estamos hablando de inductancia mutua, es así. ¿Ok? Bueno, les decía que todo circuito que tiene autoinductancia. Ahora, entonces, ¿qué significa una autoinductancia? Y el significado tiene es una medida de la oposición del mismo circuito al cambio de su corriente. Oposición al cambio de la corriente. Eso es lo que significa una. Quiere decir que los circuitos que tengan una inductancia grande se oponen al cambio de la corriente. Yo creo que ustedes han visto un efecto de eso. No sé si han estado en algún taller donde hay grandes motores que encienden el motor y la luz se baja y después se sube. Si lo han vivido, experimentado. Esos son los efectos de la inductancia. Cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Ustedes ven que se apagó enseguida inmediatamente, pero eso no ocurre de 0 a 100, de 0 a 100, digo yo, como cuando uno está acelerando inmediatamente. Sí, eso es un incremento si es cuando encendemos, ¿no? Es cuando encendemos, es un incremento no inmediato, sino paulatinamente va creciendo la corriente. ¿Okay? Y cuando apagamos, no va de 100 a 0 inmediatamente, sino que la corriente decrece de forma también paulatina, no inmediatamente. Se toma su tiempo. Lo que pasa es que en los sistemas, en los circuitos, donde la inductancia es pequeña, pues prácticamente es así, ¿no? No hay tanta oposición y esos cambios pueden ser más o menos rápidos, dependiendo de quién, de la inductancia. Pero ojo, no es una oposición a la corriente, ¿no? Es una oposición al cambio de la corriente. Al cambio de la corriente. ¿Y este signo hace referencia a qué? A la polaridad de esa fe. Vamos a tratar entonces supongamos que yo tengo en un circuito una corriente. ¿Por qué? Porque esta corriente, ¿quién produce esta corriente? No la produce el mismo solenoide. La produce una fuente externa, ¿no?
Yo vamos a suponer que tengo una corriente externa. ¿Verdad? Entonces esto hace parte de un circuito. Entonces recuerden que esta corriente externa va a producir la corriente I. La P inducida, si se dan cuenta, es L, que es una constante que es del circuito, por de I de T. ¿Ok? Entonces la P inducida, esta P inducida, ¿se debe a quién? Al cambio de esa corriente. Se debe al cambio, o sea, esta P aparece si esta corriente es variable. Si esta corriente es estable, no se da esta P inducida. Entonces la polaridad, si esta es variable, hay que mirar si la P es así o si es de polaridad contraria. ¿De qué va a depender? De cómo sea el cambio de esta corriente. Entonces, si esta corriente, ¿cuáles son los cambios? Que aumente, que disminuye. Porque si es igual, no hay cambio. Entonces, que aumente. Entonces, si aumenta esta corriente, la polaridad debe ser como para que genere una corriente en sentido contrario. Para tratar de compensar el aumento de la otra, tengo que hacerle una contracorriente, ¿no? Y entonces debo dibujarla de tal forma que el positivo sea de este lado y el negativo de este lado, pero porque la corriente va creciendo. ¿Qué pasa si va disminuyendo? Entonces tengo que generar una corriente, Pero lo que me dijo es una medida de la variación de la variación respectiva. Porque la corriente en el circuito no la produce el mismo circuito, la produce una fuente. Entonces, si esta corriente aumenta, debo generar una fuente que se oponga para que genere una corriente en contra de la corriente que va subiendo. Y si esta corriente va disminuyendo, tengo que generar un gen que produzca una corriente en el mismo sentido de la que viene disminuyendo. ¿Ves? Por eso es que ¿qué hace la PEN? Oponerse a la variación de la corriente. Si aumenta, se opone al aumento. Si disminuye la corriente, se opone a la disminución. Y si no disminuye ni aumenta, no se opone a ¿ok? Es decir, esta PEN es cerca, no cerca. Siempre quiere llevar es así, siempre quiere llevarse la contraria. Ok, bien. Pero si uno lo pone así en el parcial, te lo pone en cuenta. A la contraria, sí. No, sí. Eso es para que ustedes, digamos, comprendan, porque ustedes van a ser ingenieros. Ok, entonces, mire cómo se calcula para estos sistemas. Pero no son los únicos sistemas. Nosotros hicimos un ejercicio en la clase pasada. De la espira rectangular y el qué y el cauce. ¿Sí o no lo hicimos? ¿Cómo quedó en ese caso? Quedó una corriente que iba subiendo y una espira. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo fue que dibujamos esa espira? La separada A es de ancho B y es de alto C. Fue que hicimos, ¿verdad? Y aquí encontramos el flujo a través de
de la espira. ¿Cómo quedó el flujo aquí? No, primero lo hizo que disminuye. Ah, Primero lo ha dicho que disminuye. no. Quiero es que cómo encontramos esto. Nosotros hallamos el flujo de esto. ¿Cómo quedó el flujo? Ahí entonces, Cuando la ¿cuánto corriente es disminuye, y un cero? Por I. sobre 2 Bueno, vamos a dejar esta ahí al final. Y un cero sobre 2pi por C por logaritmo natural se llama B sobre A y entonces ahora sí por I. Si yo quiero las unidades, no es jueves como la explicación de llamada jueves, ¿no? Jueves. Ok, entonces mire que aquí tengo un flujo que es una constante por I. Es decir, que ya yo aquí puedo darme cuenta que esto, para este sistema, ¿quién es? ¿M o L? Ahí entonces. Es M y no L, porque hay dos sistemas. Uno es la línea y la otra es la espira. ¿Ok? Porque, ojo, el flujo, en este caso, el flujo es el flujo sobre el sistema 2 debido a la corriente en el sistema 1. El sistema 1 es el circuito formado por la línea que da la fuente de esa corriente. Entonces aquí M es mu sub 0 por C sobre 2pi logaritmo natural de A más B sobre A porque esto da entonces M, ¿no? Este sería un coeficiente de inducción. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los coeficientes de inducción no son exclusivos de solenoide. Todos los circuitos, independientemente de la forma, tienen sus coeficientes de inducción. ¿Ok? Tienen sus coeficientes de inducción. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Otra pregunta es Sí. cuando uno hace la derivada de, por ejemplo, la corriente de la existe usted nos da como una expresión para llevarlo a él. Sí, tienen que decirle cómo es la forma de la corriente, la forma funcional. Por eso usted dio dos, o sea, puede ser una. Puede ser la de descarga, creo que le dije como ejemplo, y la de corriente alterna. Son las dos. Pero le dije esos dos ejemplos porque esos dos ejemplos sí existen. En forma de modelo uno puede dar una corriente por T cuadrado. Sí, una corriente polinomial, por ejemplo. ¿Ya? Pero real existen estas dos como formas reales y que ya ustedes conocen. ¿Ok? No, aquí le tendrán que decir, es decir, si la corriente es una función del tiempo de la forma AT cuadrado, tiene que ser la variable AT cuadrado menos T más seno de omega T. Se pueden inventar ahí una función. Sí, pero ¿cómo sale esa ecuación?
Ahí está. Yo le digo ese ejemplo porque esos son los ejemplos que surgen de la física, ¿verdad? Que son que se dan. Y entonces aquí, ¿qué tendrían que hacer? Derivar esto. Y le quedaría una phi que puede ser variable. Porque esta ecuación puede ser que en ocasiones aumente y en ocasiones disminuya. Entonces, la phi también se tiene que ajustar a eso. De ahí el momento de disminución sale lo de la ley de lo que estaba disponible. Que podría dar. Ok. Bien, entonces sí, la función se la pueden dar, pero yo supongo que ustedes saben derivar. ¿Sí? ¿No? Dígale que no se debió. Posiblemente sepan derivar. Así es. No puede ser. No. Se nos pueden caer los puentes, ni se nos pueden caer los edificios, ni se nos pueden dañar las hidroeléctricas para los ingenieros eléctricos. Ah, Se les normaliza. oye, hay unos memes ahí de los ingenieros, que no les caigan esos memes a ustedes. Sí, hay unos memes. Ok, ¿y ahora qué? Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ah? No, pero para darle ya ustedes se enseñaron a cómo se trabaja. Es el modelo, ya después no darle número. Vamos a ver si ustedes hacen eso. Lo voy a borrar para ver si. ¿Quién faltó ahí con el? Bueno, hágale, tómele la selfie. Como siempre, Rafa, ¿no? No, pero Rafa. ¿Cuándo digo? Rafa. El conductor de Tracaribe suyo es el que más se demora. Tiene la mano. Sí, visiono. Ok, ustedes vamos a hacer este ejercicio que lo va a hacer Yair. Yair, mírenlo aquí. Yair, venga, tablero. Ok, entonces, mire cómo es el ejercicio. Sí, ya. ¿Cómo dice el ejercicio? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cómo dice? Dice la corriente en el alambre. Pero no está el alambre, está más abajo. Voy a comprar la imagen. Sí, ahí está. Ok. Bien. Lo voy a colocar en modo presentación. Usted mire cómo sale. Ese sería de este, ¿no? Pero ojo, tengan cuidado, hay una trampita ahí. Dice, la corriente en el alambre largo y recto AB que se muestra va hacia arriba y aumenta constantemente a una tasa de I de T. Quiere decir que la función de la corriente es lineal para que de I de T me dé un valor constante. Ok, de I de T 9.6 amperios por segundo. Además,
12 centímetros, B, 36 centímetros, L, 24 centímetros. En un instante que la corriente es de 10 amperios, ¿cuál es el flujo total a través de la espira? ¿Y cuál es la P inducida? Ya tengo A, Sí. tengo B, Sí. tengo C. No, sí, la celda. Entonces, ojo con esto como lo trabajamos en clase y ojo como lo están presentando acá, ¿no? Por lo menos en nomenclatura es diferente. Mire quién es L. L es 6. Entonces, esto lo que dice es, si nos aprendemos fórmulas, nos podemos estar corchando, ¿no? Porque, pero si lo que aprendemos es modelo, esto es lo mismo que yo no. Entonces toca es mirar acá. Entonces, en aquella ecuación, C es L. Y miren aquí quién es B. B no es el ancho de la espira. B en aquella ecuación es A más B. A más B, aquella es esta B de acá. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Eso es una trampita sutil para ver si ustedes lo que saben es la fórmula o saben el modelo. No, y ahí ya está. Ahí ya sabe. Entonces, ¿qué me está preguntando? Por el flujo cuando la corriente sea de 10 amperios. ¿Cuál es el flujo total y cuál es la P inducida? Y podríamos agregar cuál es el coeficiente de inductancia mutua y piense ahí. Entonces, vamos a hacer el A. Ya vamos a detallar. Flujo magnético. ¿Cómo lo calculo entonces? Lo puedo calcular con esta expresión, ¿cierto? Lo voy a calcular con esta expresión. Entonces, ¿cómo me quedaría? De acuerdo a ese sería mu sub 0 por I mu sub 0 por I o no, hagámoslo más bien así para simplificar el cálculo. Primero calculemos M por I, ¿verdad? Por I1. ¿Te parece? Pero tenemos que calcular M. ¿Quién es M? M sería mu sub 0 por L sobre 2pi, logaritmo natural de B sobre A. ¿Queda así o no queda así para este? ¿Sí? Entonces este M es 4pi por 10 a la menos 7 por L 0,24, ¿no de acuerdo? Sobre 2pi. El extremo más cercano al cable. Ese sí es la misma. ¿Verdad? 2pi logaritmo natural de B 0,36 sobre A
0,2. Y esto da, puedo cancelar aquí 2i, me queda 2. Y entonces, ¿cuánto me da n? $5,24 por 10 a la menos 8 Henry. Y entonces el flujo magnético sería M, que es los 5.24 por 10 a la menos 8 por la corriente. ¿En qué instante? Cuando la corriente va de 10 amperios. ¿Cuánto da eso? Esto ya da en Weber, ¿no? El flujo magnético es ¿cuánto dio? No, y la pila que eso no se hace solo. Ah, verdad, mire, verdad, 10, oiga, sí. 5,24 por 10 a la menos 7 Weber, ¿no? Ok, ese es el flujo. La P inducida. La P inducida. Oh, cuidado, me van a derivar esto. Porque ese es el flujo en un instante. Aquí le va a dar 0, ¿no? Ojo, este es el flujo en un instante. Cuidado, me van a coger y me van a derivar esto, porque me da 0 de una, pero la inducida recuerden que esa corriente es variable. Bueno, entonces la P inducida en la estira, es decir, E2 igual a N menos M por dI de P. No tengo la función I, pero sí me están diciendo la derivada. ¿Cuánto es la derivada? Entonces esto es menos M, que lo acabo de hallar, 5.24 por 10 a la menos 8 por dI de P, que ya lo tengo allá, 9.6. Y esto da un total de parecido, porque está en 9.6. Da 5, ¿qué? 5,06, casi 5. Negativo, menos 5,06 por 10 a la menos 6 voltios. ¿A la menos 6 o a la menos 7? A la menos 7. A la menos 7. Ok. Voltio, ¿no? Ahí está. ¿Qué significa este signo? Que tendría que mirar cómo está la P inducida. Aquí en esta espira. Aquí se genera una corriente.
¿Ya? Se dice en el derecho, ¿Cómo? se dice en el derecho, No, ya el campo, ya usted sabe que el campo lo tiene que asociar usted con no asumen. y no se lo van a decir. Y ya supone que usted sabe cómo es. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con el flujo? Si el flujo es M por I, ¿qué está pasando con el flujo si el flujo es M por I? ¿Qué está pasando con I? Y está aumentando. ¿Ok? Y está aumentando. Porque ahí dice que la corriente está aumentando constantemente. A razón. Entonces, como I está aumentando, este flujo está aumentando. Y como el flujo está aumentando, la P inducida debe generar una corriente que produzca un flujo 0,3. Bueno, 0,3. Verifiquen ustedes. Eso me lo dijo güey ahí. Sí. Verifiquen ahí. Entonces, si el flujo está aumentando y el campo B es entrando, si ese flujo que produce ese campo es entrando, el otro campo, el inducido, debe salir para que haga un flujo contrario al que va aumentando. Okay. No está allí, eso no lo están pidiendo, yo creo que estoy agregando esto. Y para que el campo sea saliendo, entonces la corriente tiene que subir por acá. Esta sería la corriente inducida. Y para que la corriente sea así, si colocamos una antena aquí, esa antena debería ser así. Fíjense que si la colocamos de acá, es contrario, ¿no? El positivo se va y el negativo arriba. Ok. Pero esta información no la está pidiendo él. Pero si le dicen cómo es la probabilidad, entonces sí le tocaría a usted decir. Sí. Y acá entonces la pila, la PEN, tendría una diferencia potencial de 5, pero este signo significa cómo es en relación a la PEN inducida, a la que induce, perdón, a la que induce, contrario a la que. Ok, van a hacer ustedes ese mismo ejercicio, pero con este sistema, ¿no? Es decir, la corriente en el solenoide 1 se incrementa de la misma forma que el ejercicio anterior. Y van a tratar de reproducir esto mismo, pero ojo que ahora el sistema es un sistema de dos solenoides, quiere decir que N es el N de dos solenoides. ¿La conocen o no la conocen? Sí. Ok, entonces vamos a tratar de repetir, por favor, ustedes hagan allí. Ya no tengo con querer. Si es L, ese sí ya está en medio, ¿no? 0,5. Por el área, que dijeron que era 10 por 10 a la menos 4, que surge de esto, ¿no? De acá. Y eso dio, ¿cuánto? 2,52 por 10, 51. Por 10 a la menos 5. A la menos 5 N. Ok. Y entonces el flujo sería a 2,52
51 por 10 a la menos 5 por 10, esto daría 2 a la menos 4. 2,51 por 10 a la menos 4 es bueno. Bien, es el mismo ejercicio, simplemente que el sistema es diferente, el modelo es diferente. La P inducida, la corriente 1, ¿cómo sería entonces M? Que lo acabamos de hallar, 2,51 por 10 a la menos 5 por 9,6, porque estamos tomando la misma, simplemente que el sistema es diferente. ¿Y cuánto da esto acá? Pero profe, en el A el flujo sería sobre el solenoide 1 o sobre el solenoide 2. En este flujo. Sí. No, este es el 2. Por 10 a la menos 4 ahí está. ¿Qué significa? Que en la corriente aquí, en el solenoide 2, hay una P que se va a oponer y P va a crear como una contracorriente. Si la corriente del 1 va en aumento en una dirección, la corriente 2 debe generar un campo contrario, pero la inducida, ¿no? Porque si hay otra corriente de una fuente, es la P inducida, la corriente inducida. Que la corriente inducida no necesariamente es la corriente total del circuito. ¿Por qué? Porque hay una fuente externa que puede estar sumando o restando corriente. ¿Ok? Bien, quedó claro que son dos ejemplos idénticos pero con modelos distintos. Este lo analizamos después. ¿Cuál es? ¿Qué sistema es? Dos bobinas. Dos bobinas en el mismo. Dice, cuando la corriente, la primera bobina, y ahí te hace la corriente, disminuye, ¿sí? a razón de 0.6, la P inducida en la segunda bobina es positiva. Sí. ¿Cuál es la inductancia mutua del par de bobinas? Ahí ahora es al revés, le están dando E2, le están dando la variación de corriente y pueden hallar M. Pero la variación de corriente es negativa, que con este negativo se convierte en positivo y pueden hallar M. Ojo, M siempre debe ser positivo. M es un valor positivo. Sí. Que no depende sino de parámetros del sistema, ¿no? Parámetros del sistema, no depende ni de corriente ni de flujo. ¿Ok? Entonces, listo, podemos hallar M, ¿no? Pero porque me están dando cuál es la P inducida. Y luego hallando M, después dice, si la segunda bobina tiene 25 vueltas, ¿cuál es el flujo a través de cada vuelta? Entonces me están dando
La segunda están dando N2, ¿verdad? Y voy a hallar el flujo 2, ¿no? Flujo 2. Flujo 2 sería M por I1. ¿Sí? El I1 lo están dando ahí. Cuando la corriente en la primera bobina es de 1.2 amperes. Es hacer, pero es como en regreso. Entonces, ya tengo M porque lo hallé en la. Tengo I, voy a hallar. Pero este flujo es el flujo total. Entonces habría que dividir ese flujo total entre el número de vueltas que tiene la segunda. ¿Ok? ¿Quién lo hace? Voy a borrar por acá. Entonces, ¿cómo sería E2 como E2 es igual a quién? A menos M por DI1 de T. Entonces M es menos E2 sobre DI1 de T. ¿Todo esto lo tenemos o no? Sí. Ok, entonces M es igual a menos, esta me la están dando ahí, menos a 1.65 por 10 a la menos 3 sobre DI de T, pero DI de T es negativa, ¿no? O sea, menos, ¿cuánto es? 0.242. Y esto da en Henry, porque esto está en voltios y esto está en amperios sobre segundo. Y entonces, ¿cuánto da N? 6.82 por 6.82 por 10 a la menos 3 Henry, ¿no? O 6.82 milihenry, si lo quieren. Milihenry. 10 a la menos 3 Henry es milihenry, ¿no? Ok, pero lo vamos a dejar ahí. B. ¿Qué piden en B? Este salió en un examen anterior y dijeron que eso estaba difícil. ¿Qué están pidiendo en B? Flujo total. Entonces el flujo magnético 2, flujo a través del flujo magnético 2 es igual a N por el flujo magnético sobre una sola bobina. Vamos a escribirlo aquí. Este es el total y este es N2, ¿no? Y esto es igual a M por I1. ¿Están de acuerdo? M por I1, la coeficiente por I1. Entonces, lo que voy a hallar es el flujo a través de una sola vuelta. Entonces, el flujo 2 sería M por I1 sobre el número de vueltas 2. ¿Todo esto lo tenemos? Entonces, M lo acabamos de hallar. 6.82 por 10 a la menos 3 por la corriente en el embobinado 1, 1.2 sobre 25 y esto da en Weber. Flujo magnético 2, esto es entonces
por 10 a la menos 4 Weber también. Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué hora tenemos? Y 40. Entonces ustedes me van a agregar a los modelos, inductancia de un solenoide toroidal. Recuerden que lo único es que hay que cambiar el L, ¿no? L de un solenoide envuelto en una lona. ¿Ah? 2πr de la dona, sí. Y ya lo averiguaron. Y el coeficiente de inducción o inductancia de un cable coaxial, para que tengan el cable coaxial. ¿Sí saben qué es un cable coaxial? El cable que le lleva televisión por cable, que tiene un sistema formado por un cable interno, delgadito, luego un material no conductor y luego una. Entonces, eso es un sistema que lleva corriente en un sentido por el cable central y la regresa por el cable de. Entonces, recuerden que el cable coaxial solamente existe campo magnético entre el cable interno y el cable externo. Por fuera no hay campo magnético. Entonces, hay que hallar un flujo en esta parte. Y bueno, le dejo el resto de la mañana libre. Terminamos. Mire lo que dice ahí ese. Entonces, fíjense, ese es también inducción, pero Una partecita. no es inducción por variación de corriente, sino por movimiento, que es otra forma de hacer inducción. ¿Ok? Ahí lo que tienen que mirar es que es una estira de tantas vueltas que va ingresando a una región donde existe un campo magnético. Entonces ahí la variación del flujo se debe a que va ingresando la estira. Pero le está dando un poquito de campo al necesitar. No, ese se va moviendo. O sea, cuando va por fuera del campo, no hay flujo, porque no hay línea de campo. O sea, digamos que la distancia A no. En el instante A por fuera. Ok. Por fuera. Ay, pero aquí le están diciendo que determine la P inducida magnitud dirección en ella en el instante mostrado, es decir, cuando va ingresando. No hay, cuando va ingresando, esa es una fotografía nomás. Sí, por eso, también que necesita un poquito de campo que está. ¿Cómo va a hacer? Tienen que mirar cuánta parte ha ingresado y el flujo es a través de esta parte que ha ingresado. Hay que ver la Cantidad de área que ha sido afectada por el cambio. y solamente se hace con desplazar. Sí, pero tiene que expresarlo en forma de las variables que usted conoce allí, ¿no? Es decir, O sea
que el lado que está siendo afectado por el punto A. Claro, aquí en esta parte, de aquí para acá no hay flujo. No hay flujo. Hay flujo de aquí para acá. En donde hay campo. ¿Ok? Ya, entonces tienen que mirar, para que lo pueda ver en cualquier instante, tienen que generalizar el flujo. Generalizar, es decir, cómo es en cualquier... Entonces, si yo tengo que el flujo, que el campo es ingresando, ¿no? Es decir, entrando, y yo tengo aquí esta espiral cuadrada, dice cuadrada, es decir, hay una parte, una porción X que ha ingresado. Entonces el flujo hay que hallarlo a través de esta parte. O sea, aquí el área es el área total, pero el flujo es solo en la parte que ha ingresado al campo. Entonces el flujo sería magnético sobre la espiral. Sería el número de vueltas que tiene la espiral por el área, pero no el área total, no por el área que está. Entonces sería por el área afectada, no el área total del cuadrado, no le van a hacer el área. Voy a colocarle aquí prima porque no es el área total por el campo, pero el área lo puede como N por B, y el área lo puede escribir como este es el lado N, esto es el lado N, pero no todo está. Sería no L por X, sí, porque L menos X sería esta parte, la que está afuera de aquí. L por X. Entonces este flujo es variable. Si la pila se va moviendo, es variable porque está variando X. Y la variación entonces se debe no a la variación de una corriente, sino por el movimiento. Por el movimiento. Pero ya directamente se derivaron los dos. Entonces, exacto, ahora derivando el flujo, la P inducida sería menos derivada de ese flujo respecto al tiempo, y al derivar me queda N constante, B constante, L constante, y me queda de X de T. Pero de X de T es la velocidad con la que se va ingresando. Entonces esto lo puedo expresar como menos N por B por L por V, la velocidad. Y ahora voy a llegar, porque esto sí lo conozco. ¿Ok? Entonces esto sí lo conozco. Y tendrá que decir entonces cómo es la corriente inducida para explicar este signo menos. Esta es ley de Lenzs. Recuerden, la polaridad me la da la ley de Lenzs. Y esto me da en el valor. ¿Ok? En B dice cuando ha ingresado totalmente. Entonces ya X, cuando está dentro totalmente, ya es L por L, porque ya X es totalmente L, y de ahí no se va a incrementar más. Entonces sería el flujo, ¿no? Y su derivada, 0. Sí, ya cuando usted ya no es NBL, sino NBL por L. Y su derivada, 0. Quiere decir que cuando está totalmente dentro, la P inducida es 0. Sí, porque el flujo es constante. Ahora, ¿qué ocurre si el campo tuviera un final cuando la espira sale? No sale del campo. Sí, sale del campo. No. Sí, ya ahora es aquí así.
Ah, pero le dice que sea completo. No, oiga, cuando está saliendo. Entonces ya ahora, esta sería X, ¿no? Esta sería X. Pero X ahora iría disminuyendo. O sea que el flujo iría disminuyendo. Entonces toca generar un flujo. Ya, que la PEN ahora sería más, porque la de equidad. Pero entonces, ¿qué significa que para una sea más y la otra menos? La polaridad. La polaridad, que entonces ahora la corriente tiene que ser invertida a lo que se produce cuando está ingresando. ¿Ya? Esa es. ¿Qué le diría a ustedes algo como esto? Supongan que una espira está dentro del campo. Una espira está dentro, es decir, no se está moviendo. La espira está dentro, estática, aquí. El mismo ejercicio. Sí, pero es estática, no se está Desplazando. variable. Y hay una corriente inducida de esa forma. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Que varía? La corriente. ¿Cuál corriente? El campo. Ahí no hay El campo ahí. que el campo es variable. Es uniforme, pero es variable, porque hay una corriente inducida. Entonces significa que si aparece esta corriente inducida aquí, es porque el flujo está cambiando. Y si el flujo está cambiando, algo está produciendo. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que está cambiando? No es el flujo por el movimiento, porque dije que eso estaba estable. Entonces, no es el área. ¿Ok? Entonces, aquí le echamos la culpa al campo. El campo es variable. Es uniforme, pero es variable. Pero ese es otro ejercicio, ¿verdad? No, eso no tiene es una relación ahí. Es para que ustedes vean, si hay una pena inducida, aquí se está leyendo. En el tiempo. En el tiempo que dice, ahora es 2, luego ahora es 2 en todas partes, con la misma dirección. Después es 1 en todas partes y en la misma dirección. Es decir, él deja de ser el mismo valor, pero sigue siendo uniforme. ¿Sí me comprenden lo que es decir, uniforme es que no cambia en el espacio, pero sigue el tiempo. ¿Ok? O sea, si aquí, digamos, la temperatura en este salón es homogénea, ¿qué significa? Que si yo la mido allá, es Varía. la misma. Sí, estoy diciendo que es homogénea la temperatura, allá. Uniforme. ¿Verdad? Y si yo a las 2 de la tarde mido, si medimos ahora, ¿cuánto estaría ahora? Con 25 grados. En todas partes. Si yo la mido en la tarde y da 30 en todas partes, sigue siendo uniforme la temperatura, pero no es constante. No fue constante. O sea, la uniformidad es respecto al tiempo. Y constante, respecto al espacio. Y constante sí con respecto al tiempo. Que no varíe en el tiempo, es algo que es constante. Que no varíe en el espacio, es algo que es uniforme. A veces se confunden esos conceptos. Bueno, muchachos,
espero que les haya gustado el curso, espero que hayan aprendido.